gracias a Dios, damos gracias a Dios por tu vida, por la vida de tu esposa, la obra que Dios te está ayudando a levantar, por la vida de tus hijos. Pasa, Juan, y yo creo que tú presentes a tu esposa, y si le das lugar, pues estás en libertad. Y Juan nos va a compartir pues es un amigo de juventud que por X, Y y F no nos habíamos contactado, pero creo que a Juan le ha dado gusto, a mí me ha dado mucho gusto de vernos una vez más. Es tu casa, Dios te bendiga. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Me da gusto saludarles, hermanos. Mi nombre es Juan José Alba Hermida. Vivimos en Veracruz, me acompaña mi esposa, no sé si quiera saludar a la congregación, dice que no. No le gusta mucho hablar. Bueno, sí habla mucho, realmente sí habla mucho, pero a veces no. Bueno, estamos ahí en Veracruz, hermanos, por la gracia de Dios. Eli ha mencionado que Dios hace el llamado, pero como a Él le place, cuando le place. Y la verdad es que desde aquella ocasión ya Dios estaba hablando que tenía un llamado para este varón. Me acuerdo muy bien de hace más de 30 años, que el mensaje que dio Eli, me acuerdo muy bien cómo terminó el llamado. Nos hizo levantar nuestras manos y pedirle a Dios que pusiera sobre nosotros esa carga para servirle a Él. Y desde ese momento, hermanos, pues Dios va dando los indicios que tiene algo, ¿verdad? Y pues miren la confirmación de ese llamado con todo lo que Dios ha hecho en este lugar. Usted está aquí por el llamado que Dios le hizo a un varón y porque Dios ha tenido un propósito con usted. Y bueno, y en mi caso no fue así, Eli. En mi caso yo nunca pensé ser pastor, hermanos, les soy sincero. Mi esposa me decía, lo último que yo querría hacer y pensaría hacer es ser esposa de pastor, porque nosotros vivimos muchos años en la congregación apoyando a los pastores, muchos años, sirviendo ahí en diferentes maneras, y vimos muy de cerca lo que se padece siendo pastor, muy de cerca, o sea, lo que se sufre. Y yo no tanto por eso, por no sufrir, sino porque simplemente yo no tenía esa intención. Pero hermanos, cuando el Señor te pone la mirada y te dice, tú vas a hacer lo que yo quiero que seas, entonces ni aunque nos escondamos, ¿sí? Donde nos metamos. Y yo me acuerdo que algunos hermanos me decían, hermano Juanito, usted tome la obra, váyase pastor acá, váyase pastor allá, usted ya debería estar pastoreando. Y yo decía, no, hermano. ¿Y sabe por qué yo decía que no? Porque yo decía, para ser pastor se tiene que tener la certeza 100% de que Dios te ha llamado. Yo decía, no es posible estar en el pastorado y tener un mínimo de duda, porque lo que vive un pastor, ¿sí?, son cosas que si tú no tienes la convicción firme de que estás ahí porque Dios te ha puesto ahí, yo pensaba dentro de mí, ha de ser un martirio, ha de ser perdónenme por la palabra, ha de ser un infierno estando en el ministerio con la duda si Dios te ha llamado. Y así que pasaron muchísimos años. Yo no tuve la intención realmente hasta que tiene poquito más de, ¿qué será? 8 años. Vamos a cumplir 8 años, ¿verdad? En que Dios me empezó a involucrar y estando en una reunión, yo sentí la convicción de parte de Dios que Él me estaba haciendo sentir que ahí me quería empezar a ver y ubicar para servirle. En enero vamos a cumplir 8 años de que empezamos una obra. Por la misericordia de Dios nos ha sostenido hasta este momento, nos ha favorecido. Tenemos una congregación hermosa como la de ustedes, pero hemos visto que la misericordia de Dios ha sido con nosotros. Entonces, hermanos, créanme que me siento muy complacido de estar aquí. Como decía su pastor, nos conocemos desde que éramos, no jovencitos, ¿verdad? ¿O sí, Eli? 30.
sí, más o menos. Y sí, yo tenía como 18 años, exactamente cuando estábamos trabajando ahí en el distrito. Y Eli ya me llevaba unos poquitos años nada más. Y pues nos dejamos de ver muchísimos años. Solamente una vez nos vimos, pero le platicaba al hermano Paco que fue un encuentro muy breve, muy rápido, que casi no me acuerdo de nada de lo que... Cuando me invitó a ir a predicar a Betania 1, donde empezó esta obra, alrededor de 20 y tantos años, ¿verdad? Pero hermanos, realmente desde que vivimos nuestros tiempos sirviendo al Señor en la juventud, en esos congresos, en esos encuentros, confraternidades, pues así fue, o sea, nos distanciamos, nos perdimos, y aún estando en Veracruz, porque vivimos en Veracruz, nunca nos habíamos visto ni cruzado. Ahora yo entiendo que este es el tiempo en que Dios lo dispuso así, con un propósito que es de bendición, el que les podamos conocer, el que le podamos acompañar y compartirle en esta ocasión, hermanos, de la palabra del Señor. ¿Sí? Permítanme compartirles de la palabra una porción, si usted me acompaña, por favor, en la lectura de ese libro de Miqueas. Y bien decías, Elí, ese canto que llevamos allá en aquella ocasión es la de Lamentaciones, ¿no? Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Y quiero que me acompañen a un libro que está ahí cerquita, Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Que me acuerdo que también en ese evento, en ese congreso, creo, Lee, nos descalificaron en el concurso de los cantos, porque yo era el presidente, y cuando fue el concurso de los cantos yo participé con mi sociedad y dijeron no puede ser juez y parte, y nos descalificaron con nuestro canto, y dijimos bueno, pero era para honrar al Señor, para glorificar a Dios. Fue ahí en Mazaltepec, Oaxaca, no se me olvida. Dice la Escritura, si me acompañan a leerlo, por favor, hermanos, capítulo 6, versículo 6, 7 y versículo 8 de Miqueas. Si ustedes acostumbran a hacerlo, hermanos, nos ponemos de pie y leemos esta porción al unísono. Es una pregunta que el profeta se hacía a sí mismo, y los versículos de abajo es la respuesta que él se da a sí mismo. Dice así la palabra del Señor, Miqueas capítulo 6, versículo 6, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oremos pidiéndole al Señor que sea su gracia favoreciéndonos para recibir su palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien le damos toda la gloria, toda la honra, a quien nosotros le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, a través del cual nos acercamos a ti por sus méritos para darte la gloria y la honra como lo hemos hecho ya. Y nuevamente, Señor, te exaltamos como nuestro Dios soberano. Queremos pedirte, Señor, que sea tu favor con nosotros en esta hora, en nuestra intención de ir a tu palabra para encontrar en ella el mensaje que hoy pueda edificar nuestras vidas. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que Él sea el que nos hable a través de ella, el que permita que nuestros oídos sean agudizados para recibir la palabra que pueda ser asimilada en nuestros corazones.
para que seas tú hablándonos, Señor, y mostrándonos, revelándonos lo que hay en tu corazón y lo que tú quieres hoy, Señor, que pongamos atención, que sembremos en nuestra vida, y todo ello, Señor, para que redunde en un fruto que vuelva a ti para gloria de tu bendito y santo nombre. Te rogamos que dispongas cada uno de nuestros corazones, Señor, para que sea una semilla, para que sea una tierra fértil, donde tu semilla pueda llegar, encontrar albergue y llevar el fruto que tú quieres y esperas de nosotros. Y eso es lo que hoy te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero hablarles de parte del mensaje de este profeta llamado Miqueas. Son solamente unas palabras que ubicamos en esta parte del libro que lleva su nombre y que son tan vigentes en cuanto al sentido que tienen, la importancia que tienen, aunque este profeta vivió unos 720 y tantos años antes de Cristo. Miqueas fue uno de los profetas de los que se conocen como profetas menores por la cantidad o la extensión de los libros, que son muy pequeños, de estos varones, de los que la mayoría de ellos sabemos muy poco de su vida. Sabemos cosas muy breves por cuanto fueron levantados por Dios para dar un mensaje breve y de repente no sabemos nada de ellos. Este varón, que su nombre significa quien es como el Señor, originario de Moreset, de oficio agricultor, campesino, son las pocas cosas que sabemos de él, da un mensaje que principalmente es un mensaje dirigido a la nación, tanto de Israel como el reino de Judá, o sea, toda la nación en sí. Él radicó en la parte sur, en el reino del sur, donde era la capital Judá, pero su mensaje lo dio tanto a ese reino como al reino del norte, y vivió durante el reinado de varios reyes. Fue un varón que Dios levantó para dar un mensaje, principalmente, ese fue en esencia su mensaje. Su mensaje fue a denunciar los males, los pecados, los vicios que había en la sociedad de su tiempo. Él señala aquellas cosas que el pueblo cometía y que eran totalmente desagradables a Dios. Miqueas, dentro de las denuncias que él hace, señala principalmente los abusos de la gente que estaba en el poder, la corrupción a la que ellos se prestaban por causa del dinero. Él, en algunas partes de la escritura, como por ejemplo el capítulo 2, versículo 1, él dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Él hablaba acerca de ellos y decían: codician las heredades, las roban, casas, las toman, oprimen al hombre y a su casa, y al hombre y a su heredad. Él denunciaba el abuso de aquella gente que estaba puesta para regir con justicia. Sin embargo, ellos abusaban, explotando, robando, defraudando a la gente. Era parte del mensaje de Miqueas. Él decía, Miqueas 7:3 dice acerca de esa gente, dice: para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y además añadía: y el grande habla al antojo de su alma y lo confirma. Miqueas también señaló los abusos que se cometían contra la gente más vulnerable, las mujeres, los niños. Tal parece que esto es lo que quiere decir este versículo que está en el capítulo 2, versículo 9. Dice: a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de sus casas, que eran su delicia, y a sus niños quitaste mi perpetua alabanza. El abuso de sacar a la mujer por cualquier cosa, despedirla, y no importando si tenían hijos, las dejaban desamparadas, y muchos de esos pequeños, sufriendo la necesidad del desamparo, decían: le han quitado el gozo y la alabanza de sus labios. Estas cosas las denuncia Miqueas a través de su mensaje. Otra de las cosas que Miqueas también habla era acerca de este mal tan grande que era el robo, la rapiña
y la mentira, que era algo muy generalizado en la sociedad del pueblo de Dios en ese tiempo. Por decir un ejemplo, él habla en Miqueas 6:11, dice: ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Otra de las cosas que también Miqueas señalaba era la deslealtad que había entre la gente en sí y los pleitos, las discordias, que eran algo muy común en la nación. En el versículo 2 del capítulo 7 dice: faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Y añade: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Así que podemos irnos dando una idea de la condición en que se vivía la gente, que no es muy diferente a lo que vivimos hoy, ¿verdad? En la gente que está alejada de Dios. Incluso quiero decirle que esta sociedad vivía obedeciendo o observando los rituales, los sacrificios, el ir al templo, el ofrecer ofrenda a Dios. Ellos vivían en una adoración supuestamente a Dios, pero realmente las formas, el estilo de vida que tenían eran algo que Dios manda a este profeta estas palabras, porque no era grato delante de Dios, y le señala todos estos males. Además, por decir, y estoy solamente mostrando algunas expresiones del profeta a través del libro, que nos muestra el gran mal que había en su tiempo. La corrupción no solamente había llegado a la gente del pueblo, sino a la gente que se suponía que era la dirección espiritual de la nación. Los profetas, los sacerdotes, con respecto a ellos, Miqueas decía en el capítulo 3, versículo 5, dice: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Aún, hermanos, en los sacerdotes, aún en los profetas, había habido una tal falta de temor de Dios, ausencia de temor de Dios, que el profeta le hablaba palabras supuestamente inspiradas de Dios, buena, de prosperidad, de augurio, buen augurio a aquel que le daba dádivas, pero aquel que no tenía dinero menciona que le daba palabra de calamidad. Aún los sacerdotes dice que ellos se corrompían por dinero. En conclusión, hermanos, la vida en la nación, cuando Miqueas Dios lo levanta para dar este mensaje, es un mensaje que señala todo aquello que aún acompañado de su vida religiosa, ¿sí?, era algo que Dios decía: basta, no quiero más esto. De tal manera que Miqueas es un profeta como todos, como muchos. Además habla de juicio, además habla acerca de lo que habría de venir sobre la nación. Y este es el tema de Miqueas. Ahora, pero cuando nosotros leemos en el capítulo 6, Miqueas cambia su forma de hablar, y luego de dirigirse, porque luego lo retoma, de dirigirse a la nación señalando sus pecados, Miqueas empieza a hablar en forma personal, o más bien en primera persona. Cambia su forma de expresar la palabra profética, y él empieza a hacerse las preguntas que nosotros leímos. Y él dice, en este capítulo 6, se pregunta a sí mismo y dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y empieza aquí un monólogo, es decir,
un diálogo consigo mismo, haciéndose unas preguntas retóricas, porque él mismo se las hace y él mismo las contesta, ¿sí? Y empieza preguntando, dice, ¿con qué me voy a presentar ante Jehová para poder adorar al Dios Altísimo? Y esta pregunta, lo primero que nos muestra es su convicción de que ante Dios él tenía que presentarse, pero no con las manos vacías, sino que tenía que llegar ante él con algo en sus manos, porque así Dios lo estipulaba desde el tiempo de Moisés. Dios le decía, todo hombre subirá 3 veces al lugar que yo establezca y no vendrá con las manos vacías. Y Dios había estipulado lo que se tenía que llevar como ofrenda. Así que lo primero que nosotros encontramos en la pregunta de Miqueas, en esta primera pregunta, es que él sabía muy bien que al Dios que servía, al Dios en que él creía, al Dios en que se le adoraba, era un Dios que esperaba de cada uno de sus hijos algo que ofrecerle. Amén. Y entonces él dice, ¿con qué me presentaré? Pero además, la pregunta de Miqueas implica una preocupación. Y una preocupación por saber y encontrar la opción que le garantizara a llevar aquello que a Dios le pudiese complacer. Por lo tanto, él hacerse esta pregunta, él empieza a buscar, empieza a mencionar qué es aquello que podía llevarle a Dios, qué es aquello que podía presentar al Dios Altísimo como una forma de adoración, ¿sí? Y empieza a darse algunas respuestas y dice, me presentaré con holocausto de 1 año, o me presentaré con corderos. El versículo 7 dice, parte del versículo 6, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de 1 año. Esto era algo que estaba estipulado por la ley. Dios había estipulado lo que se tenía que llevar en cada fiesta, en cada tipo de ofrenda, y el becerro era parte de ello. Así que él se pregunta, ¿será que esto agrade a Dios? ¿Sí? Pero además añade en el verso 7, dice, ¿o se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Se decía a sí mismo, ¿o será que lo que puede complacer a Dios sería llevarle millares de carneros? Llevarle a Dios una gran cantidad de la ofrenda que él mismo ha demandado, o de aceite, ríos, millares de ríos de aceite, que era parte de la ofrenda, de las oblaciones que se daban, ¿sí?, en esas ofrendas. Y él lo que está tratando de decir es que quizás eso sería la forma que podía uno agradar a Dios, adorarle, quizás llevándole gran cantidad de lo que él pedía. Dios realmente en la ley no demandaba una gran cantidad, aunque hubo casos en que se ofrecieron gran cantidad de animales, como cuando se dedicó el templo. Usted recuerda en Crónicas, Salomón hizo una ofrenda superlativa, o sea, demasiado sacrificio de animales. La gloria de Dios bajó, se movió, se manifestó. Pero no era algo que Dios pedía. Dios pedía la ofrenda de acuerdo al oferente, lo que le podía dar. Y entonces, pero él dice, ¿o será que esto, si lo damos en millares, le agradará a Dios? O en millares de aceite. Y llega después a dar una opción más, donde él se va hacia un extremo demasiado alejado de lo que Dios pudiera pedir. Porque dice, ¿o será que a Dios, para ir a adorarle, será que se agrade si le ofrendo, si le doy mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y quiero explicarle un poco qué quiere decir esto. Lo que está diciendo Miqueas es que en la búsqueda de querer darle a Dios lo mejor y lo que le pueda agradar, él decía, ¿no será que aun si yo doy lo que más me duele, como sería mi primogénito,
Algo que nunca Dios pidió en la ley como parte de la ofrenda. Personas, seres humanos, usted lo sabe muy bien. El único caso en que Dios pidió algo así fue cuando le dijo a Abraham: dame a tu hijo, tu único hijo, en sacrificio. Y usted sabe que Abraham fue al monte Moria y estaba dispuesto a darlo, hasta que, teniendo el pedernal para quitarle la vida a ese muchacho y ofrecerlo a Dios, Dios lo detuvo y le dijo: no lo hagas, detente. Ya vi que tú no me niegas aún a tu hijo y que eres obediente a lo que yo te digo. Pero Dios nunca había pedido ni pidió nada de eso. Pero Miqueas dice: ¿o será que si yo entrego a mi hijo en sacrificio por causa de mi maldad, por causa de mi pecado, será que eso le agrade? Cosas que sí lo hacían los pueblos paganos, los cananitas y la gente de ese lugar ofrecían a sus hijos en sacrificio a sus dioses, a Baal, a Moloch. Se sabe que uno de esos dioses era una imagen de metal que la prendían fuego por dentro y ponían a sus hijos en la forma de brazo para que se quemaran, ofreciendo en una adoración a esos dioses. Dice Miqueas: ¿será que eso, si llegara a ofrecerlo, le agradaría a Dios? Pero él, después de decir esto, inspirado por el Espíritu de Dios, empieza a decir las palabras de lo que a Dios verdaderamente le agradaba. Y dice: oh hombre, Él te ha mostrado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Y le dice: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y le dice prácticamente las cosas que estaba Dios esperando, sediento de la nación que se decía ser su pueblo, porque llevaban todo esto, pero carentes de un corazón devoto, con piedad, con misericordia, con justicia, con humildad. Y Dios le dice: lo que Jehová pide de ti, ¿sí? Y aclaro una cosa: no es que Dios se contradijera con todo lo que Él había estipulado para llevarle en ese tiempo como ofrenda, no, sino lo que Dios está diciendo es que lo que más le importaba de lo que le pudiesen llevar es la vida del oferente, el vaso que iba a llevar esa ofrenda al Señor. Y lo que le dice es que todo aquello que le ofrecían, si carecía de justicia, si carecía de integridad, de misericordia, todo eso llegó a decir a Dios: ya estoy harto de vuestras fiestas solemnes. No puedo soportar todo esto. ¿Por qué? Porque a Dios le importaba más la condición del corazón de su pueblo. Y la idea de lo que recibe Miqueas por inspiración de Dios es precisamente eso, hermano. Eso que si nosotros lo traducimos a nuestros días, hay algo que a Dios le agrada mucho, algo que Dios espera, porque curiosamente todo esto que Él menciona aquí son atributos de Dios. Dios es un Dios justo, un Dios que pesa los corazones, amén, que discierne las intenciones del corazón, que sabe cuál es el móvil de cada acto, de cada palabra, de cada gesto, y que dice la palabra que Dios ama la justicia, porque Él es justo. Y que si nosotros queremos llegar ante Dios para agradarle con lo que usted le vaya a ofrecer, su tiempo, sus fuerzas, sus destrezas, su talento, sus bienes, su dinero, su sudor, cualquier cosa que nosotros querramos llevar a Dios para ofrecerle, como yo sé que ustedes lo hacen, lo que Dios espera es que cuando nosotros vayamos así, vayamos ofreciéndole a nuestro Dios la ofrenda con un corazón devoto, pero con manos limpias, con un corazón limpio. Porque una de las cosas que podemos entender es que Dios
conoce el corazón, y una de las cosas que Dios va a mirar primeramente, antes que todo, es con qué corazón ofrecemos lo que venimos a darle. ¿Sabe que Dios nos trata de acuerdo a como nosotros somos? Y hay quienes lo han entendido. Somos imperfectos, falibles, nos equivocamos, ¿sí? Nuestra vida es muy frágil. Lo describe el salmista, Dios se acuerda de nuestra condición, que somos ¿qué? Polvo. Pero una vida aún con todas sus flaquezas, en la debilidad de la naturaleza humana que tenemos, pero con una intención de agradar a Dios, con una intención de vivir cada paso de nuestra vida, tratando de darle la honra a Él, guardando nuestro corazón, guardando nuestros ojos, guardando nuestra boca, guardando nuestras intenciones, porque es lo que es una verdadera ofrenda a Dios, una vida justa. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Dios quiere vidas transparentes, hermanos. Dios quiere vidas honestas, vidas que por donde nos puedan mirar, somos imperfectos, pero no puedan ver nada que señalarnos, porque saben que nosotros no escondemos nada, ¿sí? Transparentes como el cristal, ¿sí? Que cuando lo puede ver usted dice, este vaso esté limpio y en este vaso puedo vertir lo que sea para tomarlo, así como la gracia de Dios que es vertida en nosotros para ser de bendición para otros. Dios se complace de vidas justas, y eso se traduce en la forma en que nosotros actuamos en nuestra diaria vida, nuestro diario andar. Cuando usted habla con su vecino, cuando usted habla con su subalterno, si es que usted es patrón, cuando usted habla con su jefe o su autoridad, cuando usted trata a las personas, los negocios que hace, las formas en que usted se maneja, todo eso se traduce, hermanos, en que cuando lo hacemos correctamente, sabiendo que hay un Dios que nos está mirando, es una vida justa. Le decía, eso es lo que Dios pide, hacer justicia, ¿sí? Lo otro, amar misericordia. ¿Por qué, hermanos? Porque uno de los atributos que más se habla redundantemente en la Biblia, ¿sabe cuál es? De pasta a pasta en la Escritura, la misericordia de Dios. Tan grande es la misericordia de Dios que la compara como si fuese tan extensa, así como está distante el oriente del occidente, dice la palabra, o así como están distantes del sol de la tierra. Es más, para acabar, dice que la misericordia de Dios es de la eternidad hasta la eternidad. Nunca le vamos a encontrar fin. Y sobre todo es renovada cada mañana sobre nosotros. Tenemos un Dios de misericordia. Como dice ese canto, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Gloria a Dios. Y esa misericordia que Dios manifiesta con nosotros, Dios espera que nosotros también de una forma pueda aflorar para darle un poco de alivio a quien lo necesita, para darle un poco de descanso a quien está agobiado, para darle un poco de saciedad en su hambre a aquel que está necesitado de alimento, para darle un poco de cobijo a aquel que está padeciendo frío. Y yo lo he dicho siempre, nosotros no vamos a poder resolver las necesidades y los problemas de la gente, pero sí podemos mitigar por un momento la necesidad de la gente. Y de eso se complace el Señor. La iglesia tiene un tremendo potencial para hacer cosas pequeñas que pueden ser tremendamente impactantes. Y una de esas es en la misericordia. Yo no sé cuántos de los que están aquí llegaron porque un gesto de misericordia de un hijo de Dios se manifestó sobre usted. Porque alguien sintió el dolor o la carga que sufría cuando usted estaba enfermo y fue a orar por usted.
o le di una palabra. Te quiero contar una anécdota, Eli. Hay una misioncita fruto bueno, no es misión, ya es una iglesia, fruto del ministerio, que se dio así como Dios lo hace. Mi esposa estaba en la iglesia, y bueno, hay iglesias donde se estila que venden talentos, ¿verdad? Yo creo que aquí no, ni tampoco, bueno. Ok, bueno. Y ella atendía un puestecito afuera de la iglesia para la gente de afuera, diario en las mañanas. Y llegó un varón que se dedica a vender leche y quesos hasta ahorita. Y en la plática que tuvieron ahí, pues este varón tuvo la confianza y le dijo a mi esposa que estaba su matrimonio por fracasar, por divorciarse, por separarse. Y mi esposa le dio la palabra, así tan sencilla como usted la sabe dar, que buscar a Dios, que en Dios había respuesta, que Dios podía hacer algo por su matrimonio, y le sembró la semilla, hermanos. Finalmente se hizo esa amistad ahí y la invitaron a un cumpleaños de uno de sus hijos, y ahí vamos. Y al estar allá, Dios empezó a preparar el terreno, porque le pudimos compartir a esa familia, a ese matrimonio, que Dios lo restauró, hermanos. Gloria a Dios. Se convirtieron. Los hermanos se empezaron a acercar, se les compartió la palabra. Estuvimos yendo un tiempo dándoles la palabra. Después ya no sé por qué ya no pudimos ir, pero ahí se quedó la semilla sembrada. Cuando supimos a los años, resulta que se siguieron reuniendo, que se formó una iglesia y que uno de los que iban ahí, que era hermano del que se iba a divorciar, ahora es el pastor de la congregación. Es una iglesia grande, que yo no sé cuántos enfermos se han sanado ahí, como aquí, cuántas almas se han convertido. Pero a lo que voy, no es tanto por lo que hicimos nosotros, a lo que voy, todo empezó con un gesto de misericordia. Todo empezó con la intención de que Él encontrase lo que no tenía y que nosotros sabemos dónde está. En Dios. El poder, la misericordia, la gracia de Dios, que cuando llega una persona es lo que necesita para que pueda lograr lo que sea. Y bueno, se levantó una congregación que ella es más grande que la de nosotros, donde nosotros estamos. Dios espera que con una pequeña obra, con una pequeña palabra, con un pequeño gesto, con un pequeño acto, hermanos, seamos movidos a que Dios empiece a trabajar con ello, empiece a tocar esas vidas, empiece a quebrantar esa dureza. Y finalmente, hermanos, ignoramos hasta dónde trascienden los propósitos de Dios. La palabra de Dios dice que Él hace misericordia a millares, ¿sí? De millares. Y esa misericordia es lo que no debemos de perder. Porque la verdad, vivimos en un tiempo donde, como se cumple la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Y nos hemos en parte a veces acostumbrado a ver el dolor sin ya no sentir mucho. Lo que usted ve en la tele, ¿qué vemos? Secuestros, robos, asesinatos, violaciones, fraudes, corrupción. ¿Qué vemos a nuestro alrededor? Y en un momento dado puede ser que la sensibilidad nuestra pueda llegar a ser engrosada por la dureza del mundo. Pero la iglesia de Cristo no debe perder de vista a lo que el Señor tanto les dijo a aquellos hombres. Les dijo: ustedes se han olvidado de lo más importante. Y ojalá, les decía, ojalá aprendan qué es lo que quiero, qué es lo que quiere decir misericordia quiero, dijo el Señor. Misericordia quiero y no sacrificios, le decía a ellos. Así que, hermanos,
no perdamos de vista que una ofrenda viva a Dios es hacer justicia y amar misericordia y hacer misericordia. Y lo otro que dice, y humillarte ante tu Dios. Y esto tiene que ver, hermano, con la postura que nosotros tenemos, como decía Eli. Si usted tiene un poquito de tierra, aunque sean las uñas, ¿verdad? Si usted tiene un poquito de tierra, grande, poco, su casa, no diga que es suyo. Las otras sí. Las que estén aquí, diga, son mías, me la voy a quitar. Pero lo que Dios le da, ¿sí? Cuando la humildad está en un hijo de Dios, reconoce que todo lo que tenemos, todo lo que hemos alcanzado, todo lo que ha puesto en nuestras manos, sea prestado o sea ya dado como nuestro, todo es por la gracia del Señor. Por su misericordia, por su favor, ¿sí? Ser humilde ante Dios es reconocer que no somos nada sin Él. Es más, la palabra tiene que ver con un vocablo que significa tierra, ¿sí? Humildad, humillación, tiene que ver con tierra. Y entendemos que es como si nosotros nos despojáramos de todo lo que somos, ¿sí? Y nosotros mismos nos tiramos al suelo, a lo más bajo que podamos, para reconocer la grandeza de un Dios grande y poderoso. Y esa humildad es lo que a Dios le agrada. Ya no he visto mi bosquejo, hermanos. A veces traigo mi bosquejo y no me acuerdo de verlo. Pero este versículo a mí me ha agradado siempre y se lo voy a leer. Está en Isaías capítulo 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Dice el Señor: yo habito en la altura y la santidad. Oiga esto, y con el quebrantado y humilde de espíritu. El que vive en lo más alto, dice que él habita con aquel que es humilde y quebrantado de espíritu. Al altivo dice la Escritura que lo mira, pero el que es humilde lo tiene cerca. Es algo que a Dios le agrada. Y eso también se traduce en nuestra forma de ser con los demás. 7 cosas, dice Proverbios, que a Dios le desagradan. Y una de ellas es los ojos que miran a los demás abajo porque están supuestamente más altos, ¿sí? Pero el apóstol Pablo nos da el antídoto y dice: nadie tenga más alto concepto del que debe tener, sino que vea a los demás como superiores a uno mismo. Que Dios nos ayude a que cuando la gente se acerca a nosotros pueda haber personas que, lejos de creernos más porque conocemos la palabra, porque hemos recibido favores de Dios, nos sintamos pequeños. Porque esa es una ofrenda a Dios, es un sacrificio a Dios. Quiero terminar porque ya le dije a Eli que eran como 50 minutos. Lo último que quiero decir, hermanos, es que todo lo que tú le puedas traer al Señor, todo lo que tú le puedas dar, tu adoración, tus cantos, tu ofrenda, todo, tus fuerzas, todo, se va a convertir en una verdadera ofrenda cuando nuestra vida sea una vida justa, misericordiosa y humilde. Y entonces el canto no va a ser un canto, va a ser una alabanza que va a complacer el corazón de Dios. Entonces tus fuerzas, tu intelecto, tu destreza, todo lo que le des va a ser algo que va a expedir aroma grato a la presencia de Dios. Complacencia vamos a despertar en el Señor, porque Él busca instrumentos, vasijas, vasos que sean de esa calidad, que sean de esos atributos, porque son las cualidades y atributos de nuestro Dios.
Que Dios nos ayude, que Dios bendiga al ministerio de esta iglesia, los proyectos que tienen, que el hermano Eli los pueda ver terminados, hermanos, que los pueda ver cumplidos, y en todo lo demás, que es en lo que Dios nos va a usar, en lo que Dios va a hacer para alcanzar a aquellos que están todavía ahí en la lista de espera del Señor, porque van a llegar. Yo así lo he creído. O sea, Dios tiene gente que va a salvar en su tiempo específico, en el lugar específico, y para este ministerio hay gente que Dios tiene para ser alcanzada en su momento, en su situación. Y tú y yo vamos a ser ese instrumento, esa vasija, ¿sí? Siendo un sacrificio vivo a Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que ofrezcáis vuestras vidas en sacrificio vivo, que es vuestro culto, adoración, ofrenda a nuestro Dios. Póngase de pie. Que Dios nos ayude a hacer vidas que donde andemos, lo que hagamos, donde caminemos, vayamos expidiendo ese olor grato a Dios. Vamos a orar. Padre, aquí está nuestra vida, Señor. Hemos encontrado en tu palabra un mensaje que tiene muchísimos siglos atrás, pero que es tan vigente, es tan importante, tanto como en aquellos tiempos como ahora, para todo aquel que quiere descubrir en tu corazón lo que te complace, lo que te agrada, como nosotros en esta hora estamos aquí. Como nosotros en este momento, Señor, que tú sabes que queremos agradarte, que queremos corresponderte al amor que nos has mostrado, Señor, rindiendo nuestra vida. Y encontramos en tu palabra tres cosas que son importantes y que tú esperas de cada uno de nosotros y que mereces que te ofrendemos con nuestra vida total. Ayúdanos, Señor, que nuestra vida sea limpia, que nuestros labios sean limpios, que nuestros ojos, nuestra mirada, los pensamientos de nuestro corazón, las intenciones con que hacemos las cosas, las actitudes, todo lo que hay y todo lo que emana de nuestra vida sea recto, justo, íntegro. Ayúdanos, Señor, porque si hay algo que a ti te place es mirar corazones perfectos entre este pueblo, entre esta tierra. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, dice tu palabra, para mostrar su favor, su poder a favor de aquellos que tienen corazón recto. Y eso lo haces día a día con tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida sea revestida, Señor, aflore esa, Señor, misericordia, esa expresión, Señor, de poder hacer algo por el que está necesitado, por el que está dolido, por el que está padeciendo. Ayúdanos en lo poco o lo mucho que pongas a nuestro alcance. No permitas que nosotros, Señor, perdamos esto que tú tanto dijiste, Señor, que esperabas de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible, un corazón sensible. No permitas que se engrose, no permitas que se endurezca nuestro corazón ante tanta insensibilidad que en este mundo nos rodea. No permitas que permee hacia el corazón de tu iglesia. Tú quieres que nosotros seamos misericordiosos. Y ayúdanos a nunca perder de vista que sobre todas las cosas, sobre todo lo que somos y tenemos, tú eres el Dios Todopoderoso. Y que nuestro corazón sea humilde, que nuestro corazón sea sencillo, que nuestro corazón sea sincero,
que nuestro corazón reconozca lo valioso de cada persona, la importancia de cada alma por la cual tú, Señor, pagaste el mismo precio para salvarnos. Permítenos ser, como tu palabra dice, humildes, porque tu palabra lo dice claramente, que al de corazón constricto y humilde tú no menospreciarás. En esta hora, Señor, te agradecemos esta expresión de tu palabra para nuestras vidas. La albergamos en nuestro corazón, la recibimos y te rogamos, Padre, que permitas que lleve el fruto para el cual tú hoy nos permitiste escucharla. Bendice este ministerio aún más de lo que lo has hecho ya, Señor. Y permite, Señor, que la vida de cada uno de tus hijos, el esfuerzo, el sacrificio de cada uno de tus hijos, tanto como de tus siervos, pueda verse, Señor, retribuido de una manera especial. De una manera especial. Y que pueda haber, Señor, culminado lo que tanto trabajo ha costado y tanto tiempo se ha invertido. Y aún en lo que resta. Tanto en las cosas materiales, pero aún más en el fruto espiritual de tu pueblo. Y en el fruto de las almas que van a ser tocadas, bendecidas, alcanzadas, transformadas, ministradas. Gracias. En el nombre de Jesús. Es mi ruego, Señor. Es mi humilde súplica. Al permitirme estar en este lugar, te ruego esa gracia que lo hace, que lo permite todo. Esa gracia que faculta para hacer, que faculta para lograr, para tener, para alcanzar. Esa gracia sea derramada sobre este pueblo, sobre cada uno de ellos, desde el más nuevo hasta el que tiene mayor tiempo, desde el que solamente viene a adorar hasta aquel que sirve con todas sus fuerzas y todo su empeño, y sobre tus siervos aún más, en el nombre de Jesús. Te lo ruego y te doy gracias por permitirme estar pisando este lugar, conociendo a mis hermanos y disfrutando de tu presencia. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Dice la palabra del Señor: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Señor, te damos gracias por esta reunión tan bendecida, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias te damos, Padre bendito. Vamos a ser despedidos. Te pido, Señor, que guardes a los hermanos. Ayúdales, Señor, en la semana. Guarda a tu pueblo, bendito Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros, Señor, y la comunión de tu Espíritu Santo. Así somos despedidos. Que el Señor les bendiga.